Hola, muy buenas noches. Acá está el video para poder preparar el examen transversal de desarrollo orientado a objetos, donde los objetivos a cubrir en el ejercicio son poder implementar clases usando abstracción, encapsulación y herencia, creación de objetos y llamadas a métodos, el manejo de colecciones, implementar el modelo vista controlador, el patrón, y diseñar una interfaz gráfica, ¿ya? Y unir luego los dos puntos. Los que no piden hacer, bajo la definición del caso de estudio, es que se requiere manejar una aplicación que permita mantener a los jugadores las armas y las compras de armas que hacen esos jugadores. O sea, tenemos una secuencia de clases relacionadas. Los jugadores deben registrar su nombre y su nivel ya que es un número entero. Por su parte, las armas pueden ser aquí está, de dos tipos, pueden ser espadas o arcos. Todas las armas cuentan con un identificador, con un nombre y un daño base. Esas son las características que tienen las armas. En el caso de las espadas, cuenta con una longitud que se mide en centímetros y se debe registrar el material de la espada. En el caso de los arcos, debe registrar el alcance, que también está medido en centímetros, y el tipo de flecha que utiliza. Los jugadores compran armas, lo que se debe registrar como una compra, ¿ya? Y en este caso la información, de la compra que se tiene que registrar es el jugador que compró, el arma que adquirió y la fecha de la adquisición. ¿Qué se pide? En la parte de la implementación de las clases se pide que cada clase debe contener al menos un constructor, según lo que usted estime conveniente, los métodos getter y los setter, el método toString para retornar como una cadena de caracteres el contenido del objeto, ¿ya? Y en el caso de las armas, este método tiene que estar sobrescrito porque como tienen datos distintos, el toString se va a comportar de manera distinta. El manejo de colecciones, que tiene que ver con la lista de parte del requerimiento es que se maneje colecciones para los jugadores, para las armas, que pueden ser espadas y arcos, para las compras, donde almacena la compra de los jugadores de las armas que están disponibles, ¿ya? Todas estas colecciones o estas clases de colecciones deben tener un método para agregar un objeto a la colección y un método para retornar la colección. Como primera prueba, ¿cierto? Como primer testeo, nos pide una aplicación por consola para que yo pueda crear dos jugadores y agregarlo a la colección, pueda crear dos armas y agregarlo a la colección, y pueda crear dos compras y agregarlas a la colección de compras. Luego nos piden una aplicación gráfica donde solo se incluye una ventana que me permita mantener la lista de jugadores, el nombre y el nivel como lo habíamos leído antes, y aquí hay un table donde voy a dejar los distintos nombres y niveles de cada uno de los jugadores. Y tengo un botón, limpiar, agregar, mostrar y salir. Este tiene que limpiar los campos del formulario. El agregar tiene que tomar los datos de acá y agregarlos a la colección. El mostrar tiene que mostrar el listado de la colección en este control, y el salir tiene que cerrar la ventana y terminar la aplicación. Si bien es cierto, es una interfaz propuesta, la solución del ejercicio la voy a mirar, la voy a resolver pensando en esta interfaz. De hecho, es la interfaz que yo creé para poder, cuando le di la solución al proyecto. ¿Qué es lo que necesito hacer? Lo que necesito hacer, que lo voy a mostrar aquí ya funcionando, para que tengamos una idea de lo que necesitamos, aquí está, voy a correr, es que levante la ventana y que me permita, como les decía, registrar. Entonces yo voy a poner aquí a Agapito, que su nivel es 8, y lo voy a agregar a la lista. Me va a decir que está agregado, lo voy a mostrar y ahí está Agapito. Voy a limpiar y aquí quiero que esté a Pierre, no doy una, que él no es tan popular. 5, lo agrego, ok, y mostrar, ¿ya? Entonces ese es el objetivo: limpiar, agregar un elemento a la colección y mostrar la colección, ¿ya? Y luego el botón salir, que lo que hace es cerrar la ventana y terminar la aplicación. Esta aplicación que me están solicitando no es con base de datos, ya es simplemente el manejo de los objetos en colecciones, ya no es persistente. O sea, ahí hay un cambio en la forma de operar, en cómo yo manejo a estos objetos. Entonces lo que vamos a resolver eso es ahora. O sea, lo que vamos a resolver ahora es eso. Y quiero mostrarles primero un diagrama
que refleja un poco las clases con las que vamos a trabajar, ¿ya? Esas clases, si miro un poco por acá, tengo la clase arma, ¿ya? Y que me decía que tenían dos tipos de armas, las espadas y los arcos. El arco está más por acá, ¿cierto? Y cada una de ellas tiene sus propios atributos y atributos compartidos. Dice que todas las armas tienen un identificador, un nombre, un daño base, y que se distinguían por la longitud y el material en el caso de la espada, y el alcance y el tipo de flecha en el caso de los arcos. Cada uno con sus constructores, los getters y los setters, ¿cierto? Y acá está la compra, ya que relaciona a las clases arma con el jugador. Acá está el jugador, el nombre y el nivel, constructores, los getters y los setters, ¿ya? Y el toString, que lo menciona, que debo hacer varias veces que debo implementar ese método. En el caso de la compra, como les decía, es la clase que relaciona a las armas con los jugadores, y aquí se ve esa asociación. Entonces una compra consiste en el jugador que compra un arma en un día en particular. Tiene su constructor, su getter y su toString, ¿ya? Vamos a agregarle cuando implementemos los setters que no están acá, en realidad para no hacer más grande el diagrama. Y este método de aquí, que si se fijan en la imagen, este no va, ya, porque lo había agregado al principio, pero después no tenía mucho sentido, así que no está, ya. Cuando le suba la imagen va a quedar eso correcto, ya, eso no debería estar ahí. Y acá está el registro de los jugadores, ya, que en el fondo es lo que me va a permitir manejar la colección, ya. Esta clase se replica cuando tenga que o quiera trabajar con los clientes, las compras y las armas. Es la misma, ya, la misma lógica, incluso el mismo tipo de atributos y los mismos métodos. La diferencia es que van a agregar otra cosa nomás, ya, pero es bastante similar. Entonces, con este esquema vamos a partir implementando la aplicación, ¿ya? Lo que sí, la gran pregunta siempre es ¿por qué debería partir? ¿Ya? ¿Por qué clase? Técnicamente daría lo mismo si parto por jugador o por arma, ¿ya? Claramente jugador es la más independiente de todas, porque aquí el registro de jugadores depende del jugador. El arma también lo es, ¿ya? Así que podría cualquiera de estas dos comenzarla. Lo que sí, espada y arco, perdón, no los puedo implementar si es que no tengo el arma. Y derechamente compra no, hasta que tenga el jugador y el arma ya creadas, porque ella las ocupa como parte de sus atributos, ¿ya? Dicho eso, entonces vamos a proceder a explicar, o sea, a desarrollar la solución. Voy a tratar de poner énfasis en las cosas que son relevantes, dejando un poco de lado la generación de los getters, los setters, que eso lo voy a hacer usando la funcionalidad de NetBeans, que es el insert code, para agilizar un poco esa parte que es más trivial, ya los constructores, los getters, los setters, pero se supone que eso ya lo manejamos. Entonces voy a NetBeans, voy a cerrar mi proyecto que está acá, ¿cierto? Y voy a crear un proyecto nuevo de tipo Java with Ant, Java Application. Este se va a llamar ejercicio, que es el segundo proyecto que hago, porque hace un rato estaba grabando todo. Después que terminé me di cuenta que no había grabado absolutamente nada, así que una leve molestia, leve. Ya, aquí está mi ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro proyecto para que nos soporte luego, porque por ahora los siguientes 20 minutos más o menos vamos a implementar todas las clases del negocio y todavía no me involucro mucho con el MVC. Sin embargo, MVC, una de las formas en que yo debo mantener todo como para establecer un poco más de orden, es mantener package dentro del proyecto que me agrupen las clases en función de las responsabilidades que tienen dentro del proyecto. Entonces, en ese sentido, si se fijan acá en la solución que ya tengo, lo estructuramos como controlador, DAO, el modelo y la vista. La diferencia con el ejemplo o con el ejercicio que habían hecho con base de datos es que en ese proyecto había un package de DB, ya, donde estaba la base de datos, la conexión, y donde le establecían las credenciales, el nombre de la base de datos, el user y el password para poder conectarse. Acá eso no está porque no necesito ya persistencia. Entonces lo voy a dejar todo con colecciones. Entonces procedo a generar los packages, que el orden da lo mismo, ¿no?
Acá voy a partir con el modelo. Ahí está. Voy a partir luego con el package que se llama DAO. Ahí está. Uno que donde voy a guardar las vistas. Aquí está, vista. Luego uno que sea controlador. Y está el controlador, el DAO, el modelo y la vista. Ahí está, controlador, DAO, modelo y vista. Ese es el nombre del proyecto, así que ahí es donde vamos a dejar las clases que vamos a usar para llamar a todo lo demás. Entonces voy al modelo, porque lo primero que tenemos que implementar es ese diagrama que les estaba mostrando hace unos minutos atrás, que contiene la lógica del negocio, ya las compras, los jugadores, las armas. Tengo que partir por acá. Esto es el núcleo de mi aplicación. Sin esto da lo mismo la vista porque no va a tener con qué conectarla, da lo mismo el controlador porque no va a tener a quién pedirle, ¿cierto?, la información. Entonces lo primero que hago es implementar las clases del modelo. Como lo dijimos, da lo mismo si parto por el jugador o por el arma. Voy a partir por el jugador. Entonces aquí vamos a poner la clase jugador. Y vamos a crear la clase. Y aquí vamos a definir los atributos que me dieron, que era el nombre, que es de tipo string, y un int para representar el nivel. ¿Ya? Y aquí, para ahorrar tiempo, voy a crear el constructor con el insert code. Constructor, quiero pasarle las dos cosas. Ahí está. Voy a usar un constructor vacío, porque eventualmente voy a querer crear un objeto sin saber, un jugador sin saber su nombre y su nivel. Y ahora voy a crear aquí los getter y los setter. Es simplemente aquí indicarle lo que necesito. Ok, y el toString, que también lo voy a sobreescribir usando, o sea, lo voy a generar con el generate code. Ahí está. Y voy a revisar si es que me gusta cómo lo está presentando. Sí, está bien, sí que me quedo con él. Guardo por si acaso. Y tengo mi clase jugador implementada. Hago lo mismo con la clase arma. Aquí está la clase arma. Y la clase arma me habían dicho que tenía un identificador, que era un int. Iba a tener un nombre, que es un string. Y va a tener un daño base, que también era un número entero. Daño base. Ok. Esos son mis atributos. Y ahora voy a ir por el constructor. Nuevamente insert code, constructor, select all. Y ahí está mi constructor. Voy a ir por mis getter y setters. Ahí están. De todo. Y generate. Luego voy a ir por el toString. Y voy a hacer el toString, ¿cierto? Acá. Y de todos los atributos, porque me dicen que tengo que mostrar el estado completo. Voy a revisar si me gusta cómo quedó. Sí, se ve bien. Lo acepto. Y tengo mi clase arma definida. Cualquiera, haber empezado por cualquiera de las dos da lo mismo, porque son independientes entre ellas. La clase que las conecta es la clase compra. Pero estaba ya con dos de mi pool de clases que debo implementar. Voy ahora a implementar la clase espada. La clase espada o arco, perdón, acá da lo mismo cuál de las dos simplemente primero. Ya tengo que estar consciente de que ambas son hijas de la clase arma. Entonces aquí ya estoy aplicando herencia. Hasta acá simplemente yo estoy aplicando la implementación de clases, la definición de constructores y de métodos getter y setter. No es mucho. Ya estoy aplicando sobreescritura también, pero no hay una herencia como explícita. Entonces ahora, explícita en el sentido de que sea yo la que diga una clase es hija de otra. Entonces acá vamos a poner la espada. Y la espada inmediatamente, porque como en el diagrama están relacionados, como me dice que la espada es un tipo de arma, tengo que declararle en la implementación y decir que la espada es un tipo de arma. ¿Ya? Aquí me está reclamando por los constructores, pero lo voy a ir a arreglar luego. La espada tenía una longitud, que era un int, longitud, y
tenía además un material, que era un string, material. Ahí estamos. Entonces voy a definir un constructor también con el insert code acá. Y el constructor me va a decir, solamente logro ver lo que es el alcance que tiene dentro de la clase, porque los otros atributos son privados. También lo puedo definir como protected, pero me dejé llevar por lo de siempre, todo privado. ¿Ya? Ahí está. Y ahí, si se fijan, toma los datos de la espada, eso es lo que hace el constructor, y además necesita recibir los datos del padre de la espada, que es el arma. ¿Ya? Toma eso, llama al constructor de la clase. Recuerden que esto es lo primero que tienen que poner acá. Ya, si lo escriben a mano, el super es lo primero que tienen que dejar. Luego acá va con los getters y los setters. Acá está. Entonces acá definimos de todo eso. Y el toString que me pedía. Entonces genero el toString. Acá está. De todos esos datos. Y aquí no me gusta cómo queda, a diferencia de las otras, porque la espada tiene más datos, que son los datos del arma en general. Entonces yo lo voy a modificar aquí para, aparte de agregarle los datos propios de la espada, quiero que agregue lo que tiene el arma. ¿Ya? Entonces para eso voy a usar el toString. Entonces me va a devolver lo que tiene el arma en sí, los datos, el ID y su nombre y su nivel de daño base. O sea, perdón, su daño base, y eso lo concateno con lo otro que está acá, que tiene que ver con la longitud, datos más propios de la espada, la longitud y el material del que está hecho la espada. Entonces, ese no le acepté a NetBeans todo lo que me entregó, sino que más bien se lo asigné para voy a mirar que esto se esté grabando, porque hace un rato ya todavía está, parece que grabando. Sí, me quitó la grabación y eso no me gustó para nada. Ya, sigamos. Entonces acá estamos con mi clase arma y ahora voy, perdón, la espada, y ahora voy con el arco. Entonces tenemos el arco, y en la clase arco tengo el alcance, y también tenía el tipo de flecha, que es un string. Ya, la misma historia. Ahí tengo que definirle que sea hija de espada, perdón, de arma, extends, y aquí me va a reclamar por los constructores, pero lo arreglo enseguida. Aquí estamos esto, y aquí nuevamente con la misma aplicación que la espada, agrega los datos propios del arco y le agrega los datos del arma, el getter y el setter según lo que me pide. Ahí está. Y el toString para completar. Entonces acá está perfecto, listo. Y el mismo tema anterior, quiero agregarle los datos que están asociados con el padre. Me salto un espacio aquí para que quede un poco más justo. Listo. Ahí tengo 4 de mis clases implementadas. Estoy ocupando herencia, estoy ocupando sobreescritura, y estoy permitiendo, o al menos tener la disposición de poder crear objetos y llamar a métodos. Entonces todo eso ya lo tengo cubierto con estas 3 clases. Voy a la clase compra, que es la que relaciona un poco a las dos, a la clase compra. Y en la clase compra me dice el enunciado que debo tener al jugador que compró. Entonces le vamos a poner jugador, y le vamos a poner el arma que compró y la fecha. Ya entiendo que la gran mayoría de ustedes ha usado el local date para manejar la fecha. Entonces vamos a ponerle fecha, y aquí no la conoce, así que se la voy a presentar. Está. Y eso me va a permitir representar una compra. Ahora necesito poder crear objetos de la compra, objetos de la clase compra. Los seleccionamos todos, y aquí me genera un constructor donde voy a necesitar el jugador que compra, el arma que compró y la fecha en la que compró. Me pide los getters y los setters, así que cumplo con eso. Ahí está. Y me pide la clase toString, o sea, la clase, no, el método toString. Ahí está, que incluye a todos.
Y esta, como no tiene herencia, o sea, no depende de nadie, la dejo hasta así, me parece bien. Compra, el jugador, el arma y la fecha que viene después, más allá. ¿Ya? Entonces, con eso tengo mi clase compra. Y ahora debería poder tener las clases para registrar las colecciones de. Tengo dos opciones, es dejarlas en el mismo modelo, ¿ya? O dejarlas en un paquete donde yo puedo dejar evidencia de que ahí estoy manejando las colecciones de objetos. En el fondo, cuando estoy manejando tablas, ¿ya? Igual estoy manejando colecciones. La diferencia es que están depositadas, ¿cierto?, en otro lugar, ¿ya? Que en este caso es la base de datos, y ese lugar es persistente. En el cambio de las colecciones, yo voy a cerrar la aplicación y no hay nada más que hacer. Entonces, la puedo dejar en una clase aparte, o sea, en un paquete aparte, perdón, para representar esa separación, ¿ya? Por ahora la voy a dejar en el mismo modelo. Entonces, acá voy a crear una clase que se llama registro jugador, ¿ya? Esta es la clase que va a tener la colección. Entonces, acá estamos con private array list, que es la clase por excelencia que usamos para. Yo la tengo que tipificar porque como está definido el array list, solo maneja objetos, ¿ya? Entonces tengo que decirle qué es lo que quiero guardar yo dentro de esta colección. Y en este caso yo le voy a decir que quiero guardar jugadores. Y el nombre va a ser jugadores. Ahora, por una cuestión de facilidad de uso, para no estar creando objetos de la clase registro todo el tiempo, yo defino este atributo como estático, ¿ya? Eso va a hacer que, tengo que presentarle la clase array-list, ahí está. Eso va a hacer que yo pueda acceder al atributo sin necesidad, a través de un método estático, sin necesidad de crear un objeto de la clase, ¿ya? Entonces voy a definir aquí el método getter, porque de todas formas los atributos estáticos pueden tener método getter. Lo voy a seleccionar y si se fijan me devuelve la colección de jugadores, ¿ya? Y voy a tener un método, porque me lo decía en el enunciado, que tengo un método para devolver la colección y uno para agregar. Entonces eso no lo puede generar NetBeans, tengo que escribirlo yo. Voy a agregar jugador, ¿ya? Y lo que necesito pasarle es un jugador, ¿ya? Le vamos a poner nuevo. Entonces acá vamos a definir el método estático, porque como va a acceder a un atributo estático, entonces aquí vamos a poner jugadores.add y me dice que tengo que pasarle un jugador y le voy a pasar el parámetro que está recibiendo. Eso me va a permitir manejar mi colección de jugadores. Voy a hacer exactamente lo mismo con el registro de las armas y de las compras. Entonces vamos a ir acá y ponemos registro armas. Y la misma lógica, ¿ya? Voy a definir un array list que es de tipo, o tiene objetos del tipo arma. Le voy a poner armas. Y esto es de tipo estático. Y vamos a definir, no conoce el array list. Los presento y aquí voy a definir el getter asociado a eso. Ahí está. Perfecto. Y luego hago yo el método para agregar, pero tiene que ser estático igual. Estático jugador, no, miento, esto es void. Agregar arma, que es de tipo arma. Cuando lo defino de tipo arma, le estoy diciendo que pueden ser espadas o arcos, entonces esto es más general. Nueva, eso por la relación que existe entre espada y arma y arco y arma. Entonces una nueva y vamos a decir que es armas.add arma nueva. Listo. Estamos listos con esa y nos quedaría la de la compra. Registro compras. La misma historia. Comprar
estático compras, hago el getter porque me piden devolver la colección. Ahí está. Y este tiene que ser, oh, no sé qué hice aquí. Ah, porque no conoce la array list, entonces aquí ya no lo sabe hacer. Ya lo voy a borrar y lo voy a crear solo de nuevo. Ahí sí. Insert code y hacemos este de acá. Listo, ahí estamos. Entonces ahora voy a hacer el agregar. También es estático. Agregar compra. Este hacer una compra porque lo que quiero agregar y se llama nueva. Entonces es compras.add y nueva. Listo. Con eso tengo todo mi negocio armado, porque ya puedo manejar, puedo crear objetos de todas las clases y puedo manejar las colecciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar eso para que efectivamente nos demos cuenta de que la lógica por lo menos está bien. Hay que hacer la conexión con la vista y todo lo demás, pero por ahora vamos a ver que eso esté bien. Ahora voy a la clase acá que me creo como clase main y voy a crear objetos. Me piden crear objetos de la clase jugador e incorporarlos a la colección de jugadores, y lo mismo con las armas y con las compras. Entonces crea jugadores y los agrega a la colección. Entonces con esto vamos a crear un jugador. Vamos a poner jx es igual a new jugador. Al jugador había que pasarle el nombre primero y luego el nivel. Entonces mi jugador se va a llamar perezoso y va a ser del nivel 7. El punto y coma, la clase jugador no la conoce, así que la importamos y hago lo mismo para crear al otro jugador. Estoy cumpliendo con lo que me pedían, que es crear dos jugadores. Entonces jy y este se va a llamar Pierre, no doy una. Este es de popularidad 9 porque Pierre no doy una es muy popular. Voy a agregarlos a la colección ahora. Entonces vamos a poner un comentario acá que dice agrega a la colección. Las voy a agregar a la colección usando la clase que tengo para eso, el registro jugadores. Y si se fijan, bueno, no la conoce, así que no se van a fijar en nada. Registro, se llama registro jugador nomás, ahí sí. Registro jugador punto y aparecen los dos métodos. Entonces dice que voy a llamar a agregar jugador y le tengo que pasar un jugador. Le voy a pasar el jx y luego aquí le voy a pasar al jy. Listo. Con eso creé mis dos objetos. Ahora voy a imprimir la colección, lista de jugadores, y acá vamos a imprimir la colección y vamos a poner registro jugador punto y el get jugadores. Entonces con eso yo voy a poder comprobar ahora que puedo crear objetos de la clase jugador y dejarlos en una lista. Y me dice que no tengo, apuesto que no creé la colección, me da la impresión que está en nulo, perdón. Ahí está. Y justamente está en null. Y eso me pasó porque aquí en la clase registro jugador no tengo creada la colección. Así que yo voy a decir new array list. También podría tenerlo en un constructor, ya, pero como estoy dejando todo estático, no puedo, ya. Entonces, y eso me pasó acá también, me pasó en todas, la verdad. Entonces aquí es new array list. Quería agregar elementos a la colección sin haber creado la colección. Un detalle menor. New array list. Listo. Entonces ahora vuelvo al main. Las voy a cerrar, sí, porque si no comienzan a abrirse miles de ventanas y ya luego me confundo. Ya, acá está Rafael. Que ahí está. La lista de jugadores, perezoso, nivel 7 y pierno de una, nivel 9. Listo. Con eso ya comprobé que los jugadores están bien. Agrego elementos a la lista, la puedo ver, listo.
los jugadores están ok. Entonces ahora hago el mismo ejercicio con las armas. Entonces creo armas, los objetos del tipo arma. ¿Ya? Aquí voy a crear una espada. Voy a poner espada. Y voy a llamar al constructor de la clase espada. Al constructor de la clase espada le tenía que pasar en la espada le tenía que pasar la longitud en centímetros, el material, el ID y el nombre. Ya, esos son los 4 parámetros que recibía. Ah, perdón, y el daño base. Entonces vamos a hacer obedientes. Ahí va a ser la longitud 120. Oh, eso es una espada muy grande, ¿no? Sí. Vamos a ponerle 20 centímetros nada más. Bueno, tampoco es una espada, es como una daga. Ya, 70. Luego tenía que venir el material, vamos a decir que es de acero. Y luego venía el ID, va a ser el arma 100. Y el nombre es espada poderosa. ¿Ya? Ahí tengo mi espada creada. No conoce la clase, así que se la presento. Ahí está. Ahora me marcó otro error. Ah, porque me falta el nivel de daño base. Vamos a poner que es 25. Listo, ahí sí lo aceptó. Entonces ahora hago lo mismo con el arco. Entonces va a ser arco. Ese es el new arco. En el caso del arco tenía que darle el alcance que tenía. Vamos a ponerle 80. El material del cual estaba hecha el arma. Ya no sé qué tengo en el ejemplo aquí para generar el... acá. Estoy buscando mi torpedo. Ya. La flecha, el tipo de flecha venía después. Le vamos a poner que es explosiva. Y el ID del arma va a ser el 101. Y el nombre del arma va a ser arco del viento, por decir algo. Y el daño base de este arco va a ser de 23. Listo. Entonces ahora no conoce la clase de arco, agrego la clase de arco. Ahí está. Y ahora la colección. Entonces registro armas, punto, agregar arma, agrego la espada. El arco primero decidió. Muy bien, le hago caso. Registro armas, punto, agregar arma y le agrego la espada. Listo. Ahora las voy a listar. Entonces digo lista de armas y hago un system out y digo registro armas, punto, y llamo al método getArmas. Perfecto. Entonces ahora ejecuto esto y debería poder mostrarme la lista de jugadores y mostrarme la lista de armas. Se ve algo desordenado porque es como extenso, ¿no? El toString de las armas y de las espadas también. Entonces voy a ir aquí a cambiarle un poco, a mejorar un poco la apariencia. Esto ya no quiero que sea un carácter, eso lo puso NetBeans. Me voy a saltar una línea aquí, ¿ya? Para que entienda que quiero que lo imprima el string y luego incorpore el salto de línea para que se vean un poco más espaciados al imprimir. Hago lo mismo con la espada. Y acá voy a cambiar eso por esto de acá que copié del otro lado. Un solo punto y coma. Entonces ahora voy a ir al main. Voy a ejecutar lo mismo. Y la diferencia ahora... Oh, tengo un error. Perdón. Es la emoción. Pero me sobró un más. Acá. Ahí está. Entonces ahora se ve un poco más decente. No es que se vea hermoso, pero se ve un poco más decente a la hora de la espada, ¿cierto? Oh, le puse el alcance, le puse el salto de línea. El tipo de flecha, alcance. ¿Por qué me pasó eso? A ver, en el arco. El alcance. Ah, se lo cambié al otro. Nada que ver. Se lo puse a la espada. No quería que en la espada se saltara una línea. Capa 8. Ahí. Quiero que quede así ahí. Entonces ahora voy a ir al arco y aquí es donde tenía que reemplazarlo.
Ay, señor. Ahí sí, me falta una comilla. Ahí. Me sobra. Ahí sí. Entonces ahora voy al main. Listo. Ahí se ve un poco más decente. O sea, se lee por lo menos un poco más. Entonces ahí está el alcance, la longitud y todos los datos asociados al arma. Y después los detalles de cada una. Perfecto. Entonces ahora solo me queda agregar las compras. Crea compras y las agrega a la colección. Entonces estamos aquí y dice compra cx es igual a new compra. Ya tengo que pasar un jugador. Voy a hacer que perezoso se llama, ¿no? Sí, perezoso, que es jx, compre el espada, y la haya comprado hoy día. Entonces voy a usar el local date para no complicarme con el método now. No conoce el local date, así que tampoco conoce la compra. Ahí está. Y este es el local date. Listo. Y luego hago con el compra CY es igual a new compra. Voy a hacer que el JY compre el arco y que también lo compre hoy día. Local date punto no. Listo. Y ahora voy a agregarlos a la colección. Registro compras punto agregar compra CY y registro compras punto agregar compra con CX. Y al igual que lo hice antes, vamos a imprimir la lista de compras. Entonces ponemos esto acá y ponemos registro compras, que es la encargada de mantenerme la colección, ¿cierto? Y aquí le digo que me devuelva la lista de compras. Entonces, si ejecutamos esto, tengo mis dos compras. Ahí está con los datos del jugador, será un poco más extenso igual. Y acá está la siguiente compra con el jugador de perezoso que compró el arco y así sucesivamente. Ya todo para arriba ya estaba comprobado. Entonces con esto ya sé que la lógica del manejo de las colecciones está ok. Entonces ahora tengo que hacer una interfaz un poco más amigable, ya que esto que está acá, porque esto es la terminal, ¿cierto? La consola. Y me pide una ventana gráfica y poder conectar esto. Entonces ahí es donde entra MVC, porque yo tengo el modelo que ya está, ¿cierto? Listo, operativo, funcionando. Y quiero conectarlo con algo un poco más agradable, ¿cierto? Y para eso está la interfaz de usuario. Ahora, no es muy bonita, pero el objetivo es vincular el mundo, ¿cierto? Exterior con mi modelo a través de estas interacciones del usuario con botones y con elementos gráficos. Entonces ahora es donde yo voy a completar estas clases, estos paquetes de vista y de controlador. En la vista van las ventanas y en el controlador va este elemento intermedio que hace la conexión entre la vista y el modelo. ¿Ya? Recoge las peticiones de la vista y le pide al modelo que haga las cosas para que él después le responda, ¿cierto? Y él le entrega esa información a la vista. ¿Ya? En el fondo es el que ordena un poco toda la ejecución. Sin embargo, va a haber una capa, ya que está aquí intermedia, ¿cierto? No sé si intermedia, pero sí existe, para poder hacer la conexión con la lógica de las operaciones asociadas a estas colecciones de, en nuestro caso, jugador, armas y compra. Para eso, vamos a usar una clase que ustedes ya han utilizado y deben formar parte de sus clases que los acompañan, así como lo era la conexión de la base de datos. Debería ser esta también, que la voy a abrir aquí. En realidad la voy a copiar y la voy a pegar en mi proyecto de ahora. Esa es la original, que es la solución que tenía, y la voy a copiar aquí en el DAO para que la miremos. Aquí la copiamos y acá está. ¿Qué contiene esta interfaz? Porque en realidad no es una clase, es una interfaz que contiene todas las operaciones clásicas sobre una colección.
colección de elementos independiente de si es una tabla o de si es una colección como la vamos a manejar ahora. Si se fijan, esto mismo es lo que ustedes estaban usando cuando hacían sus aplicaciones de base de datos, porque necesitaban crear un registro, leer un registro, devolver unos registros, actualizar un registro y borrar un registro. La diferencia ahora es que ese registro no se va a ir a una tabla de una base de datos, sino que se va a ir a un array list. ¿Ya? En el fondo aquí igual me devolvían el array list porque era más fácil traer todos los registros desde la tabla, guardarlos en una colección de memoria principal, es más barato manejarlos desde ahí. Entonces por esa razón manejaban el array list ahí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es implementar la clase que me están pidiendo. Me piden la gestión de los jugadores. Entonces me piden crear jugadores, me piden listar los jugadores. Si bien es cierto, no me piden buscar a un jugador, tampoco me piden actualizarlo, ni menos eliminarlo, tengo que tenerlas igual porque forma parte del contrato, ¿cierto? De este protocolo que tenemos de hacer las operaciones del club. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar en este package una clase que implementa a esta interfaz. Punto súper importante. Este T que aparece ahí le indica que yo podría hacer las operaciones del CRUD, ¿cierto? Sobre el elemento que a mí se me antoje, ¿ya? Quiero mantener los registros de las hormigas. Entonces T tendrá que ser un objeto de la clase hormiga. Quiero definir una colección de pulgas. Entonces T tendría que ser un objeto de la clase pulga y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ahora voy a implementar una clase o definir una clase que implementa esta interfaz. Es decir, que le tiene que dar cuerpo a todos estos métodos. Si se fijan, en una interfaz, bueno, a partir de cierta versión de Java se puede hacer la mezcla, pero en su principio, en su génesis, una interfaz solo tenía métodos abstractos, ¿ya? Es decir, métodos que tienen una visibilidad, tienen un tipo de dato retorno, tienen un nombre, tienen parámetros, pero acá yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, no le digo cómo tiene que crear, ni cómo tiene que leer, ¿no? Aparte que no sabe quién iba a crear ni leer, ya tiene solo un festival aquí de excepciones, que son los posibles errores en tiempos de ejecución que me podría arrojar estas operaciones, ¿ya? Sobre todo cuando estoy con base de datos, ¿ya? Pero es eso, no tengo una implementación concreta. Entonces ahora la clase que yo voy a crear debería poder implementar eso. Entonces aquí yo voy a crear una clase que se llama jugador DAO, jugador DAO y MPL, ¿ya? Esta clase, lo primero que voy a hacer es que tiene que implementar la interfaz. Ahora, eso me va a generar de manera inmediata cruz DAO hable. Un error, ¿ya? Porque como la interfaz, los métodos de la interfaz son todos abstractos, la regla teórica dice que una clase que implemente que tenga métodos abstractos, entonces tiene que definirse como abstracta. Por eso aquí me sugiere NetBeans que debiera definirla como abstracta. ¿Ya? No le voy a hacer caso, obviamente, porque yo sé que abstracta no es, ¿ya? Pero es la sugerencia que él me hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de traernos todos los métodos, porque yo aquí le puedo decir que implemente todos los métodos abstractos, antes de hacer eso, le voy a indicar en qué contexto va a estar este CRUD. ¿Ya? Este CRUD va a estar en el contexto de los jugadores, porque es lo que me están pidiendo manejar. Entonces, aquí voy a poner jugador. Entonces, ella va a entender ahora, bueno, no la conoce, ¿no? Hay que ponerlo, invitarla, ahí está. Ella va a entender ahora que todo eso que se llama T en la interfaz, que es súper genérico, lo va a entender como un jugador. Y fíjense, voy a hacer el implement y aparece todo lo que era un T en la interfaz aquí. T ahora se aterrizó, porque yo lo concreticé, porque yo le dije, mira, ahora esta colección va a ser de jugadores. Si me hubiesen pedido el de las armas, la misma historia. Si me hubiesen pedido el de las compras, la misma historia. Afortunadamente me pidieron solo los jugadores, ¿ya? Entonces, acá está. Y NetBeans me hace el trabajo de decirme, estamos trabajando para usted, todavía no está listo, está en construcción, lo típico, ¿ya? Y lo genera. Entonces ahora la clase me compila y ya tengo implementado esa responsabilidad que tiene que ver con las operaciones, ¿ya? En este caso de
de un jugador o de varios jugadores. Crearlos, leerlos, actualizarlos, borrarlos, ¿ya? Entonces ahora voy a ir a crear la vista para poder generar la ventana que me están pidiendo, ¿ya? Lo vamos a hacer como un JFrame porque es la única ventana que va a haber. Entonces lo vamos a hacer con un JFrame y le vamos a poner vista jugador. Aquí está. Y voy a generar la misma ventana que está en el PDF, ¿ya? Que contiene un label y le vamos a poner aquí el nombre y contiene un text file. Si miramos el PDF, aquí está. Aquí puedo distinguir varios controles. Estos son labels, estos son text file, esto es una tabla y estos son botones. ¿Ya? Estos son los controles clásicos que normalmente uno siempre revisa. Entonces la voy a dibujar o diseñar tal y como está acá. Entonces, y acá pongo el nombre, acá busco el control que es un JTextFile. Está. Aquí es súper importante que estos controles gráficos con los cuales va a interactuar el usuario tengan un nombre que sea un poco mejor que el nombre que tienen por defecto, JTextFile 1, porque yo después desde el controlador voy a querer acceder a eso. ¿Y qué hay en el JTextFile 1? ¿O estaba el nombre? No, en el JTextFile 1 estaba el nivel, o no. Entonces, para evitar eso, vamos a ponerle un nombre coherente que diga relación con lo que está guardando. Entonces, textfile, tf nombre, pero le voy a poner una sola letra en mayúscula. Ahí está. Para hacerlo decente, le vamos a quitar este texto por default que tiene y lo vamos a ampliar un poco más. Ahí. ¿Ya? O lo mismo con la etiqueta para acá. Ahí. Las etiquetas no le cambiamos el nombre a la variable que representa el objeto porque el controlador no va a interactuar con ella. Siempre va a decir nombre y siempre va a decir nivel. No le va a interesar qué hay ahí. ¿Ya? Entonces por eso no le ponemos un nombre. Nivel. Ahí está. Lo voy a mover para tratar de alinearlo un poco. Y genero el JTextFile asociado. La misma historia, le doy un nombre más o menos decente. TF nivel y edito el texto. Ahí está. Y ahí estamos. Ya. Entonces, acá vamos a agregar la tablita que les decía, que es un control de tipo table, donde vamos a ir dejando las colecciones. Por defecto, acá me ofrece una tabla con 4 columnas, ¿ya? Yo la voy a editar, primero le voy a cambiar el nombre, le voy a poner tabla, y la voy a editar para evitar que el usuario la modifique, ya que le agregue cosas, que lo elimine, porque eso confunde. Entonces, vamos aquí a Table Model. Voy a dejar todo esto deshabilitado. De hecho, debería dejarla vacía incluso. Pero la vamos a dejar con 2 columnas, que son las que necesito, para que por lo menos tenga la apariencia de lo que queremos que se vea. ¿Ya? De hecho, así está en la propuesta, en el enunciado. Nombre y nivel. Ya. Ahí está. Se ve medianamente decente. Vamos a ampliar ahí. Y aquí tenemos que poner los botones ahora. Los botones son controles del tipo button. Lo arrastro, lo suelto acá. Con este sí voy a interactuar porque el usuario va a hacer clic, así que le tengo que cambiar el nombre igual. Entonces le vamos a poner ptn. Este va a ser limpiar. ptn limpiar. Entonces está ahí. Le vamos a poner un texto. Limpiar. Y hacemos lo mismo para el botón para agregar. Y aquí le cambiamos el nombre. Agregar. Pues hacemos lo mismo aquí, uno que se llama listar. Le cambiamos el texto. Listar. Y el btn listar. Y aquí el botón para salir.
Le ponemos un nombre. Listo. Aquí está. Entonces ya tengo mi ventana lista. Cumple un poco con la propuesta que daban en el enunciado. Ya tiene los 4 botones con la funcionalidad que uno asume que tiene por la descripción del botón. Limpiar, agregar, listar y salir. Y ahora ya estamos en condiciones de poder conectar las dos cosas. Insisto, el modelo ya está listo. Ya comprobamos que agregaba elementos a la colección de manera correcta, que creaba los objetos. Esa parte está lista. Lo que yo necesito es conectar ahora ese mundo con esto. Y eso lo hace el controlador. Entonces voy a ir acá y voy a poner una clase que se llama, o que se va a llamar, controlador jugador. ¿Ya? Recuerden que el nombre de las clases da lo mismo, ¿no? Pero uno trata de ponerle nombres que den pistas, ¿cierto?, de lo que hace, más o menos. La clase jugador, pues, que representa jugadores. Ya yo no le pongo la clase A y en realidad representa autos. Ya se llama con el nombre de la entidad del mundo real que está implementando. ¿Ya? Entonces, un controlador tiene que tener dos visiones: la vista y el modelo, porque al modelo le tiene que pedir cosas, el modelo le va a devolver eso y se lo tiene que entregar a la vista. La vista le va a hacer peticiones al controlador, porque el usuario le va a hacer clic en un botón, entonces el controlador tiene que responder a ese clic. Y eso lo hace pidiéndole cosas al modelo. Por ejemplo, cuando haga clic en el botón agregar, él va a tener que ir a tomar, ¿cierto?, de la clase jugador, el objeto, los atributos del objeto para poder agregarlo a la colección, etc. Entonces eso lo hace el controlador. Entonces para eso él necesita la vista y necesita el modelo. Entonces le vamos a agregar aquí la vista y el modelo, que es en este caso, la clase jugador modelo. Entonces ahí se da esta conexión entre lo que es el controlador, que es el intermediario entre el modelo y la vista. Vamos a hacer un constructor. En este caso voy a hacer un constructor solo recibiendo la vista, ya, que voy a necesitar. Entonces, por ahora es todo lo que creo que necesito, porque voy a crear la vista, ¿verdad?, para poder vincularla con el modelo, y eso lo hace el controlador. Entonces voy a definir ahora un método que se llama inicializar, donde voy a comenzar a darle órdenes a la vista para que sus elementos se comporten de acuerdo a lo que la aplicación necesita. Para eso necesito acceder a los componentes de la vista, pero el problema que tengo es que todos estos elementos yo no los veo desde afuera, ¿ya?, porque son todos privados. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar los métodos getter para poder devolver todos esos componentes de la interfaz que le podrían interesar al controlador. ¿Por qué digo que le podrían interesar? Porque bajo en este caso de estudio, caso de negocio con el que estamos trabajando, no quiere saber los valores de las etiquetas, de los labels, nombre, no le interesa, ¿ya? Entonces solamente nos vamos a centrar en lo que al controlador le va a interesar, en el sentido de que quiere el text file para poder sacar lo que ingresó el usuario del nombre, quiere el text file para poder sacar lo que ingresó en el nivel, y así sucesivamente. Quiere los botones para saber qué presionó, ¿ya? Y entonces hace qué hacer en función de eso. Entonces voy a pedirle que me dé el getter del botón de agregar, del limpiar, del listar, del salir, el del nivel y el del tf nivel y el tf nombre. El resto, y la tabla, obviamente. El resto no me interesa porque ni siquiera tienen un nombre coherente. Se llama JLabel 1, JLabel 2, entonces no. Generamos, y ahora desde el controlador yo voy a poder ver a la vista, entonces todos los elementos de la vista, pero voy a partir simplemente por pedirle a la vista que se haga visible. Si se fijan, ya comenzó a dar órdenes el controlador, ya, eso es lo que hace él, ordena que se hagan cosas. Entonces ahora vamos a crear aquí un main para comenzar a probar esto. Quiero ver que la ventana se levante por lo menos. Aquí vamos a hacer una clase y le vamos a poner main de la gráfica.
Entonces acá vamos a crear un método main donde vamos a crear la vista jugador. Vamos a poner vista es igual a new vista jugador. La clase no la conoce, así que la voy a incorporar. Y voy a hacer lo mismo con el controlador jugador. Voy a ser súper obvia, le voy a poner controlador. Y aquí lo tengo que vincular. Entonces le voy a pasar la vista que acabo de crear. Entonces ahora se siente conectado. No conoce la clase controlador, así que se la agrego. Y aquí voy a hacer que el controlador se inicialice, o sea que comience con sus operaciones. Y le digo inicializar. Listo, voy a guardar. Y voy a ejecutar. Mi main gráfica donde levanto la vista, ¿cierto? Le levanto la ventana, ya se levantó, muy bien. Y la logro ver. Ya, obviamente aquí voy a hacer clic hasta que me desgaste y no va a hacer absolutamente nada porque no está la incorporación de la lógica de negocio en la vista. Eso es lo que tiene que hacer el controlador, unir los dos mundos. Entonces, el siguiente paso ahora es poder tomar las cosas que están aquí y poder hacer las operaciones que me están pidiendo. Las dos más fáciles de implementar son el limpiar y el salir, así que por esas voy a partir. Yo cierro la ventana aquí, desaparece la aplicación, se detiene la aplicación en realidad y se cierra la ventana. Entonces voy a ir al controlador y aquí en el inicializar voy a decirle que vamos a dejar un comentario que dice setea las operaciones sobre los botones. Ya, entonces el primero es el más fácil, el salir en realidad es el más fácil y lo voy a hacer de esta forma. This punto no, miento, no voy a hacer nada de eso. Sí, this punto vista punto y quiero acceder al botón porque quiero darle la lógica al botón de limpiar. ¿Ya? Entonces aquí me está devolviendo el botón, el control. Entonces el controlador dice yo quiero que tú hagas. Entonces aquí va a definirle lo que se conoce como actual listener. Entonces con el método add actual listener le voy a indicar dónde está la funcionalidad que quiero que él haga cuando hagan clic sobre él. El listener es un objeto que está mirando, escuchando, de ahí el nombre, qué es lo que le está pasando al botón en este caso. Entonces cuando hagan clic sobre él, se levanta esta acción, ¿sí? Y yo quiero aquí que me limpie los contenidos de los campos, de los text files, ¿ya? Entonces aquí voy a poner que el evento asociado, que se tiene que ir, ¿cierto?, al método limpiar formulario, que no existe, pero que lo voy a crear ahora. Limpiar formulario. Ese método está aquí mismo en el controlador. Y como no existe, lo voy a crear. Y lo voy a crear privado porque no le interesa a nadie más que al controlador. Entonces le vamos a poner private void limpiar formulario. Entonces aquí lo que va a hacer es setear o volver a cero los campos del texto, digamos, que esté ingresado, dejarlo en blanco, ya para que puedan ingresar nuevamente los nuevos valores. Entonces vamos a hacer desde que la vista me devuelva su control del nombre y yo le voy a cambiar con el método setText el texto. Se queda ahí. Lo mismo hago con el del nivel. Vista.get. Se fijan que para esto necesitaba los get para poder acceder a los elementos, porque como están privados, get nivel punto set text. Y quiero que después de haberlos limpiado, quiero que el cursor se quede en el campo del nombre para que el usuario ingrese ahí inmediatamente el nombre de la persona. Entonces aquí vamos a decir get tfnombre punto, y el método que me ayuda con eso se llama request focus. Listo. Entonces con eso le estoy diciendo que cuando
se genere una acción sobre el botón limpiar, se ejecute el método limpiar formulario. Entonces voy a la main gráfica, repito el ejercicio y aquí voy a ingresar algunas cosas, número, y le digo limpiar. Ahí está. Entonces limpia y me deja el cursor ahí. Acá, acá, si se fijan el cursor quedó aquí, ese control tiene el cursor. Le digo limpiar, lo borra y queda ahí. Entonces tengo uno de los 4 botones implementados. Voy a salir ahora, que es el otro más fácil. En realidad el salir era el más fácil, pero acá voy a ir a hacer la misma dinámica. Entonces dis.vista.get btn salir .add action listener, ¿cierto? Y la misma dinámica. Quiero que cuando suceda este evento se vaya al cerrar formulario. Y de la misma manera en que lo había hecho el anterior, también lo defino esto como privado. Y vamos a decir cerrar formulario. Y este es más fácil. Le voy a decir a la vista, dis.vista, que es una ventana en el fondo, un JFrame, que llame al método dispose. Eso la cierra. ¿Ya? Voy al main gráfica y ok, voy a probar el botón salir y se cerró. Ya, entonces tengo 2 de los 4 botones listos. Muy bien. Ahora voy a ir al agregar. Ya, ese tiene un poco más de lógica junto con el mostrar, porque obviamente ahí está centrado más el núcleo de la aplicación. Entonces, la misma historia. Ya, tengo que ir por el botón ahora, agregar. Entonces, dis.vista.get btn agregar primero, porque no saco nada con hacer el mostrar si no tengo elementos, ¿no? En la colección, es tiempo perdido. Add action listener. Vamos a ver ahí. Que me guíe. Ilumíname. Ahí sí. Entonces dice que vamos a poner agregar jugador. Y al igual que lo hice con los anteriores, lo voy a definir como privado. Un void agregar jugador. ¿Ya? Y aquí lo que tiene que hacer el controlador es comenzar a rescatar los datos de la vista, pedirle al modelo que cree el objeto y pedirle que lo agregue. ¿Ya? Insisto, es el intermediario nada más. Entonces rescata el nombre lo tiene que sacar desde la vista. Entonces se lo pide a la vista. Mira vista, ¿por qué no me devuelves tu de tu text file llamado tfnombre? ¿Por qué no me devuelves el texto? ¿Ya? Y hay un método que se llama getText. Entonces me devuelve el string que está contenido en ese text file. Y eso lo voy a guardar en una variable que se llama nombre. Voy a definir una variable que se llama nivel, pero esta la tengo que transformar, eso sí. Entonces voy a usar a integer.parseInt. Ahí está. Y aquí voy a usar a la vista, que me pases la vista, ¿cierto? Que me digas desde tu text file donde está el nivel. Aquí está. Quiero que me devuelvas tu texto. Entonces getText. Listo. Entonces ya tengo mi nombre y mi nivel. Entonces ahora yo voy a modificar mi modelo, dis.modelo, y le voy a asignar voy a crear un jugador en realidad, un new jugador, y lo voy a crear con los dos nombres, las dos cosas que saqué desde la vista, ya, nombre y nivel. Listo. Seteé mi modelo en función de lo que la vista dijo que habían ingresado. Perfecto. Entonces aquí estamos bien, y lo que tengo que hacer ahora es agregar este objeto que está en el modelo, ¿cierto?, a la colección. Entonces el controlador tiene acceso al modelo, ¿ya? Entonces le tiene que pedir al modelo que haga la pega de poder agregar, ¿ya?, el jugador que acabo de crear, que estaba guardado en modelo, a la colección. Entonces vamos a ir a la clase jugador y le vamos a agregar un método más para que haga esta pega de agregarlo. Entonces va a ser void y va a ser agregar, ¿ya? Entonces
Lo que vamos a hacer es aquí usar la implementación del jugador DAO, ¿ya? Porque aquí esta clase no tiene idea dónde va a ir a parar el objeto, si a una tabla, si a una colección, y no le interesa la verdad, ¿ya? Entonces el DAO es el que es encargado de eso. Entonces, lo que sí debe hacer es conectarse con el DAO, ¿ya? De tal forma que todo parte por la vista se le ordena al controlador, el controlador le pide al modelo, ¿cierto? Oye, ¿por qué no te agregas este objeto? Y el modelo dice, ok, pero no lo hago yo, lo hace el DAO. Entonces le dice al DAO, oye, ¿por qué no lo agregas? El DAO dice, sí, pero es que yo no lo hago, lo hace la colección. Y así está esa secuencia de hasta que alguien termina insertando el humilde objeto en una humilde colección, o el humilde registro, o el humilde objeto en un humilde registro en una tabla, ¿ya? Entonces aquí es donde se produce ese fenómeno, y yo voy a crear aquí un objeto de la clase DAO IMPL, le voy a poner DAO, porque ya estoy cansada, jugador DAO IMPL, y le voy a decir que es new jugador DAO IMPL. Estoy creando un objeto de esa clase que hace unos minutos atrás, varios minutos atrás, implementamos que tenía las operaciones sobre este grupo de jugadores. Entonces voy a hacer esto. No conoce la clase jugador DAO, así que se la voy a presentar. O escribí mal el nombre o no encuentra el símbolo, dice, no lo ve. Lo escribí mal. O lo escribí mal aquí arriba, jugador DAO IMPL. Voy a mirarla. La escribí en minúscula. Perdón. Con razón no la veía. Entonces voy a ir a jugador. Ya lo perdí. Por eso no me gusta tener tantas ventanas abiertas. Me estreso. Ya, este tampoco lo necesito. Es mucho tampoco. Aquí está. Más encima con error. Entonces esto era en minúscula. Me da pereza ir a cambiarle el nombre, así que lo voy a cambiar acá. Entonces acá, importa, ahora sí la veo. Entonces ahora lo que voy a hacer es pedirle al DAO, si se fijan, aquí tiene un método que dice create, o sea, es pedir, pedir, pedir y pedir. Cuando a uno le dicen, o sea, ¿por qué no vas a comprar el pan? Es que no voy a ir yo, voy a mandar a alguien más. Pero terminas comprando el pan igual, la diferencia es que tú mandaste a alguien más a hacerlo, ¿ya? Entonces aquí le pasamos al jugador, y ahora el create, ese método create es el que tiene el festival de colecciones. Entonces lo que yo voy a hacer aquí ahora es pedirle que lance, porque no las puede tratar porque la clase de negocio no tiene idea dónde está parada. Si la están usando en una consola, si la están usando en una interfaz gráfica, no tiene idea, entonces no puede ella manejar eso. Entonces lo que hace es lanzar nomás todas las excepciones y que alguien se haga cargo, ella no, ¿ya? Entonces estamos ahí. Y ahora voy a ir al DAO IMPL y me doy cuenta que ya pues tengo que darle, es momento, porque como estoy llamando el método, es momento de quitarle estamos trabajando para usted, sino que darle la lógica que necesita. Entonces aquí es donde yo voy a necesitar que registro jugador. Insisto, esta clase en este momento está en el modelo, ¿ya? Si eres estricto, podrías querer tenerlo en una capa que se llame persistencia, ¿ya? O base de datos simulada, o base de datos en memoria, como quieras, ¿ya? Da lo mismo, como se llame ese pack, que podrías tenerlo ahí, digamos, para separar un poco más las clases en sí de las colecciones, ¿ya? Pero para efectos prácticos, eso es lo mismo. Registro jugador, punto, agregar jugador, y le agregas el T, que ya es un jugador, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Y ahora voy a volver al controlador, y ahora voy a llamar desde aquí, ¿sí? This.modelo, que es el objeto que acabo de crear, ¿cierto? Y le voy a decir que agregue. Aquí me dice, oye, lo que pasa es que está bien excepciones, ya, y el controlador dice, perfecto, yo me voy a hacer cargo. Entonces le hago caso en el beans aquí, y le digo que voy a encerrar el statement en un bloque de try catch. Por ahora quiero solo mostrar en el logger los errores, y si todo está bien quiero mandar un cuadro de diálogo, que fue lo que mostramos cuando ejecuté el proyecto al principio,
Y eso también lo tengo generalizado, ¿ya? O también lo tengo implementado ya. Entonces, vamos a usar una clase que tengo en el otro proyecto, que también es bastante útil. No, me ahorra el estar escribiendo los JOutron Paint como a cada rato. La voy a copiar acá y la voy a pegar en mi vista. Así descaradamente. Ok. Listo. Entonces esta clase lo que hace es no. Me genera unos cuadros de diálogo que son los JOutron Paint, ¿ya? En donde me levanta esta ventanita con algún tipo de información, porque como no tengo acceso a la terminal porque estoy mirando la ventana, entonces me pierdo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es llamar, si es que tengo un error o si tengo algo de información que entregar, al método correspondiente, que son estáticos, para poder llamarlo sin necesidad de crear un objeto de la clase vista mensaje. Entonces vuelvo al controlador y si yo llegué a este punto es porque logró agregar sin ningún error, ¿ya? Porque si hubo algún error lanzó la excepción y aquí las estoy capturando, ¿ya? Entonces aquí yo voy a decir vista mensaje, que es la clase que acabo de agregar acá de lista, y como quiero les voy a decir que está todo bien, mensaje info, y aquí voy a poner null porque quiero que se centre en la pantalla, no en la ventana. Y acá voy a poner el jugador agregado más. ¿Listo? Entonces ahora voy a ir al main gráfica y voy a ir acá. Entonces aquí tenemos mi ventanita. Voy a poner aquí a Pericles en nivel 7. Lo vamos a agregar y me dice jugador agregado. Tengo que confiar nomás porque todavía no tengo la función de listar. Estoy confiando de que está bien. Voy a limpiar, voy a guardar, voy a agregar otro, voy a agregar a Killer y es 9 y lo agrego. Ok, supongo que estarán agregándose, ya, o sea, eso yo lo tengo validado porque cuando lo hicimos en la consola yo me di cuenta que los agregaba bien. Si lo único que tengo que hacer, perdón, es conectarlos nada más. Entonces voy con toda la fe del mundo, ocupo mi botoncito de salir, cierro la ventana y me voy aquí al controlador para continuar con el último botón que me queda, que es el del listar. Entonces, la misma dinámica. Le digo, mira vista, eso en minúscula, eso sí, this vista, punto. Devuélveme tu botón, porque lo voy a configurar desde el controlador, porque yo sé lo que tiene que hacer ese botón, tú no lo sabes, ¿ya? Entonces, tú, la vista, a eso me refiero. En btn listar, punto, la misma historia, add actual listener, y aquí tenemos un flechita, y aquí le vamos a poner ver jugadores. Perfecto. Y este ver jugadores es el que tengo que implementar de forma privada porque en realidad no le interesa a nadie más que al controlador. Entonces, acá estamos en el lugar correcto, sí. Private void ver jugadores. Entonces, con esto le estaba diciendo a la máquina qué es lo que tiene que hacer cuando haga clic en el botón listar. Entonces, en el ver jugadores le vamos a pedir a la vista que ella cargue la tabla, porque la tabla es de ella. No lo vamos a hacer acá porque en realidad son varias cosas y mejor que lo haga la vista, ¿ya? Porque como es algo más elaborado, tiene que recorrer la lista y incorporarlo a la tabla, definir el formato de la tabla. Mejor que lo haga la vista. Entonces, lo que sí vamos a hacer es llamar al método para que la vista lo pueda cargar. Y en ese método tengo que pasarle la lista de jugadores. Así que vamos a ir primero a la vista. Esta no, sí, porque ya no la voy a usar más. Aquí, y voy a ir a la parte de acá. Vamos a agregar aquí mismo un método para no perderme, no bajar tanto. Aquí vamos a definir un método público para que el controlador lo pueda ver. Va a ser del tipo void y le vamos a poner cargar jugadores. Ya. Y va a recibir la lista, porque para que sepa qué es lo que tiene que dejar en la tabla, ¿no? Entonces esta lista, como todo el tiempo estamos hablando de jugadores, va a ser de jugadores y aquí le vamos a poner registros o jugadores, como quieras ponerlo. Listo. Entonces no conoce la array list, se lo presento.
Ahí está. Y lo sigue sin conocer. Sí, ¿y qué agregó hace un rato? No sé qué agregó. No agregó nada. Ya. Ahí sí. Entonces, lo que va a hacer este método es tomar el contenido de esa colección, que ella no sabe cómo le llegó. El método no tiene idea cómo le llegó a esta colección, simplemente la tiene. Y va a tomar ese contenido y lo va a mostrar en la tabla, que ya existe en la vista. Ya simplemente la va a completar. Entonces, para eso vamos a usar una clase que se llama Default Table Model, que define, como su nombre más o menos lo indica, el modelo de la tabla. ¿Se acuerdan que yo hace un rato cuando diseñé la ventana fui como eliminando columnas y cambiándole nombres? Ya, eso es el modelo de la tabla. Entonces yo aquí le estoy asignando, voy a crear uno, lo voy a sacar de la tabla, this.tabla get model, que me devuelva el model. Ahora, eso me devuelve un table model genérico. Entonces, yo aquí lo voy a transformar explícitamente a lo que yo espero tener, que es un default table model. Listo. Entonces, no conoce el default table model, así que lo importamos. Y ahí sí todo está bien. Entonces, ahora yo tengo que recorrer esta colección para poder incorporar todos estos elementos a la tabla, que es mi objeto gráfico, ¿ya? Le voy a agregar filas. No, perdón. Nunca me acuerdo qué es lo que tenía que poner acá. Voy a enseguida a mirar la vista jugador. Ya, vamos a setear las filas y las columnas de la. Entonces es set rows. No rows, le vamos a poner que tiene 0. Si se fijan, esto en el fondo estoy repitiendo lo mismo que yo hice en la parte de diseño, ¿ya? Pero no está de más que se puedan saber cómo se hace. Set column count, que también lo voy a definir en 0. No tengo filas, no tengo columnas, no tengo nada, porque depende de la cantidad de elementos que tenga en la lista la fila, la cantidad de atributos que quiera poner las columnas. Así que pues les voy a definir en 0. Seteo la tabla por completo. Entonces ahora le voy a agregar una columna a mi tabla. Eso le voy a poner nombre. Y cito, esto lo hice desde el diseño, pero también es importante que sepan cómo se hace desde código, ¿ya? Entonces acá vamos a poner nivel. Ahora voy a recorrer mi colección, iterator, t es igual a, desde el registros, que es el parámetro, voy a crear un iterador. Esta es una forma de recorrer las colecciones, ¿eh? No necesariamente es la mejor o la única. No conoce el iterator, así que lo vamos a implementar incorporar, perdón. Y aquí vamos a hacer un while mientras al itere queden elementos, eso me lo hace hashNext. Yo voy a recorrer esta colección y voy a ir guardando los objetos, en realidad los atributos dentro de un arreglo para pasárselos al model de la tabla. Entonces aquí vamos a poner una variable que se llama datos, que va a ser un new object, porque como sé que pueden haber nombres, números, fecha y una infinidad de cosas, tipo de datos distintos, lo voy a definir como object, porque al object le sirve todo. Entonces aquí yo voy a sacar a un jugador, porque sé que tengo jugadores adentro de la colección. Le voy a poner alguien. Y voy a sacarlo desde la colección, que se llama it.next. Me devuelve un object. Entonces yo lo traspaso a lo que sé que es un jugador. Entonces ahora al registro, que es el vector que, no se llama registro, se llama datos, ahí, 0, le voy a dejar el nombre del objeto que acabo de rescatar, alguien.getNombre. Después datos 1 es igual a alguien.getNumber.
punto get nivel. Uy, no sé qué hizo ahí. Alguien punto get nivel. Me confundí de enter. Me adelanté ahí. Ya, entonces tenemos eso ahí. Oh, me robé la llave. Ahí sí. Le voy a dar un format. Ahí está. Creo. While. Sí, ya. Aquí creo que me pasó algo raro. Porque el botón agregar quedó. Aquí tengo una llave de más. Esta creo que está de más. Ahí sí. Ahí lo ordeno otra vez. Aquí me estaba haciendo una sugerencia de usarlo de otra forma, pero no lo voy a pescar. Ya, entonces ahora necesito agregar este objeto a mi modelo. Entonces m.addRow. Si te fijas ahí, por eso lo creé como un object, ya, porque me pide o necesita un arreglo de tipo object y le paso el datos. Eso lo voy a hacer tantas veces como hayan elementos en la colección, y luego que haya terminado de llenar en la tabla, le paso el modelo a la tabla. Set model, y aquí le tengo que pasar el m. Listo. Eso lo que hace es que va a tomar el contenido de la colección y llevarlo a la tabla. Entonces desde acá le voy a pedir a la vista que llame ese método. This.vista. Ver punto. Oh, no veo en la vista el vista jugador. Cargar se llama, no se llamaba ver. Muy bien. Vista punto cargar jugadores. Ahí está. Y dice, pásame la lista. ¿Qué quieres que yo cargue en la tabla, no? Entonces la vista la voy a sacar del modelo. Y voy a tener el problema que no tengo ningún método, solo el método de agregar. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio que hice hace un rato. Voy a ir al modelo, que es el jugador. Y así como le dije que tenía que tener un método para agregar, voy a tener un método para listar. Entonces hacemos eso y nuevamente voy a copiar de aquí arriba y voy a hacer que el DAO haga su pega. El DAO, voy a retornar lo que el DAO me devuelva, y el DAO tiene un método que se llama read, que devuelve una lista de jugadores. Listo. Aquí nuevamente festival de Rose. Ah, no, aquí, perdón, esto no es, miento, no puede devolver un void. No, le estaba cuadrando el easy. La raíz no lo conoce, así que se lo presento. Está. Y aquí los lanzamientos de los shows. Aquí les recomiendo, insisto, todas las clases que no tenga que ver, ¿no? Ni el controlador, ni el modelo, no pueden tratar las excepciones. Ellas las lanzan nomás porque no tienen ni idea. No saben qué hacer en realidad. ¿Qué hago con ella? ¿Lo imprimo? ¿Qué hago? No puedo. No sé. Entonces lo sabe el controlador o lo sabe la vista. Entonces tengo que ir ahora aquí al método read, que no lo tengo implementado, porque lo tengo también como un vuelva después porque todavía no está listo, que es lo que está acá. Entonces sacamos esto y llamamos al registro jugador, que insisto, a esta altura yo estoy súper segura de que esto funciona porque lo probamos en la aplicación de terminal. Get jugadores. Listo. Eso tiene que devolverlo, eso sí. Estamos ahí. Y ahora sí puedo llamarlo desde acá. Debería poder verlo. Ahí se llamaba, en la clase jugador se llama listar. Y se lo paso. Nuevamente en las colecciones. Y digo que es algo para que pase el lawyer. Y no hay problemas. Ah, no, me sigue marcando error. Acá. Ver jugadores se llama. Con J mayúscula. Listo. Ahora me voy a la main gráfica.
Entonces aquí ponemos a perezoso con 9. Agregamos. Me dice agregado, la voy a listar. Oh, agregó a perezoso. Quiero limpiar y voy a poner a Pierre no doy una. Y 5 y lo agregamos. Ok, le creo, ¿sí? Listo, y ahí está, Pierre no doy una. Entonces, logro agregar, listar, limpiar y también salir de la aplicación. Si yo salgo de aquí voy a perder todo, ya todos los elementos que ya ingresé, pero es porque estoy trabajando en memoria con mi colección, no lo estoy dejando persistente, no lo estoy llevando a un registro de ninguna tabla, de ninguna base de datos, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que debería abarcar como guía el examen transversal, ¿ya? Colecciones, herencia, interfaces gráficas, MVC, en toda su expresión. Espero que les haya servido de algo, ¿ya? Recuerden que no existe una forma única de resolver los problemas, pero esto es una guía, ¿ya? Si usted quiere agregar otros métodos, si quiere jugar o hacer una interfaz gráfica donde pueda agregar compras con las fechas, siéntanse en completa libertad, que en el fondo eso es lo que siempre nos enriquece un poco, porque así es como aprendemos, ¿ya? Jugando, inventando cosas. Eso es. Gracias por la paciencia de haber llegado a este punto del video. Salió un poco extenso, pero la idea era cubrir todo y no perder el hilo conductor, ¿ya? Que estén muy bien y solo espero que les vaya súper en la prueba y en el examen y en todo lo que queda dentro de la asignatura. Mucho éxito. Que estén muy bien.